así nos centramos en lo nuevo, ¿no? En los objetivos del mecanismo, cohesión social, económica, mitigar el impacto de la crisis, transición ecológica y digital. Estos componentes que, como decía Salva, así es como se ha estructurado todo el plan, en políticas palanca, en componentes. Cada uno de estos componentes son documentos públicos que tenéis en función también de los intereses, ¿no? Es decir, cuando hablamos con una empresa concreta, pues es más fácil acotar cuál es el componente que más le interesa. En vuestro caso, probablemente nos podamos encontrar, en función del área de trabajo, área de investigación, unos u otros. Cada uno de estos componentes tiene una estructura detallada, amplia, que es lo que aprobó la comisión la semana pasada. Solo hay un matiz, es decir, no hay una aprobación formal del plan. Es decir, había como dos fases, la comisión primero, lo que pasa es que sí que es cierto que ya, además lo ha aprobado de una manera muy contundente, con una valoración muy alta, y ha sido primero de los planes, ¿no?, nacionales aprobados. Falta todavía la ratificación del Consejo, más o menos calculamos que será a mitad de julio, ¿no? Si nos daban más o menos un mes. Ese será el momento en el que tengamos el plan aprobado formalmente. Es decir, a fecha de hoy sigue todavía el plan por aprobar, y probablemente durante este mes, ¿no?, que falta, iremos continuando sabiendo cosas nuevas, y cuando se apruebe formalmente empezarán sobre todo lo que más nos interesa, son las líneas, los formatos, ¿no? Y ese es simplemente el horizonte temporal para aclarar que el plan todavía no está aprobado, ¿no? Y que como tal se sigue avanzando, se sigue concretando y aterrizando, pero administrativamente estamos aún en ese proceso. Muy importante también, ¿no? Es decir, es algo que además tenéis muy detallado, ¿no? Cada uno de esos componentes tiene un documento de 100 hojas, con lo cual estamos hablando prácticamente entre 2.500 y 3.000 páginas. Ya por eso os invito a que hagáis el ejercicio de centraros en la que más os interese. Pero bueno, el esquema sí que quería destacar eso, que no solamente se habla de inversiones concretas, sino que se habla también de reforma. Y eso es algo muy importante porque además nos da mucha información de cuál va a ser la línea de trabajo, los objetivos que va a perseguir, porque al final todas esas inversiones no son los que tengan asociados esas reformas, sino que muchas de esas reformas van vinculadas a estrategias. Por ejemplo, en el punto 9 tenemos una estrategia de movilidad sostenible y conectada que está publicada, y esa estrategia irá asociada a inversiones. Pero claro, las inversiones muchas veces, la pista de cómo van a ser esas líneas o qué se va a promover especialmente es lo que nos viene en esa otra columna de las estrategias. En todo caso, yo digo, es una barbaridad de información, pero acotando cuáles son los intereses, digo que va a ser más sencillo, pero sí que destacar esa estructura de todas esas que hemos marcado simplemente las 20 principales inversiones y las 20 principales según la entendemos, ¿no? Reformas asociadas a estas inversiones, ¿no? Simplemente aquí otro mensaje, ¿no? Es decir, aquí vemos cómo se concentra a nivel presupuestario en esos grandes bloques el propio plan de España, ¿no? Aquí vemos, yo creo que mensajes muy claros, ¿no? Hay una apuesta muy importante por la educación y una apuesta muy importante por la industria. Y, la industria especialmente de una forma, yo creo que inédita, ¿no? Igual hace décadas que no había, que el Ministerio de Industria y las Consejerías de Industria van a disponer de tal cantidad de recursos para precisamente apoyar algo que pues, se ha ido dejando morir, ¿no? Y hemos vivido esa experiencia durante la pandemia, hemos vivido en nuestras propias carnes qué ocurre cuando tienes la industria o las principales industrias totalmente descentralizadas, y eso Europa no lo puede permitir, y como tal vemos que de una manera totalmente histórica la cantidad de recursos que va a haber para apoyar a la industria va a ser muy importante. Y aquí otro mensaje, es decir, ya lo hablábamos en el mes de abril, pero el rol de la universidad no se tiene que ceñir, y no se va a ceñir solamente a las líneas específicamente de investigación universitaria, ¿no? Sino que va a estar muy conectada con la industria y va a generarse muchas oportunidades de trabajar juntos, centro de conocimiento con la industria, precisamente para ser capaces de transformar nuestra industria, ¿no? Porque no tendría sentido ni tenemos capacidad transformadora si no usamos esa conexión, ¿no? Entonces, eso es algo que os va a interesar mucho, porque de alguna manera, más allá de las líneas que habitualmente están abiertas a las universidades, la línea de industria va a estar muy abierta a las universidades también, ¿no? Especialmente en todos esos proyectos tractores que luego comentaremos. Y luego la otra pata, ciencia, innovación, salud. Yo creo que los mensajes son claros, ¿no? Es decir, por cómo se quiere transformar Europa. Va a haber muchos recursos, que además tienen que estar recursos muy focalizados, con muy poco margen, ¿no? Que el documento, ¿no?, que apruebe el Gobierno de España con la Comisión, bueno, las instituciones europeas aprueben al Gobierno de España,
es el que nos va a marcar a todos, ¿no? Es cierto que a fecha de hoy el mensaje que tenemos, que todo va a estar muy controlado, pero también está habiendo cada vez más conversaciones, ¿no? Y yo creo que es algo que está cada vez encima de la mesa de una manera más sólida, que las comunidades autónomas vamos a tener cierto espacio para decidir áreas o líneas que nos interesa especialmente potenciar, más allá de que haya una transferencia concreta que te obligue a cada vez se está hablando, ¿no? Yo creo que es algo que tiene todo el sentido. Por ejemplo, a nivel de industria, los grandes PERTES están asociando a industrias que a nivel agregado suponen un peso importante o que se prevé un peso importante, un crecimiento importante a nivel agregado, ¿no? Como decía. Pero no quiere decir que a nivel regional o a nivel autonómico haya industrias que en ese peso estatal no sea tan importante, pero que para una comunidad autónoma como la nuestra, por ejemplo, sí que lo sea, ¿no? Entonces, esas fórmulas en las cuales tengamos cierto margen las comunidades autónomas para decidir priorizar unas áreas frente a otras, aquellas áreas que especialmente no se vean recogidas, ¿no? En esas grandes líneas estatales, cada vez está cogiendo más fuerza. A fecha de hoy es algo que se había descartado y es algo que se iba a centralizar mucho, pero no quiero decir que no lo hayan confirmado, pero sí que se está hablando bastante, ¿no? Entonces, esos son simplemente esa fotografía de que sí o sí, si somos capaces de gestionar bien estos recursos e invertirlos en esos bloques que tenemos ahí, yo creo que nadie duda de la capacidad transformadora que va a tener este plan. Bueno, y luego del mensaje también de que estamos hablando mucho del fondo de recuperación, pero este año 21 es especialmente importante por el resto de recursos que se van a empezar a movilizar. Los fondos estructurales, que es 21-27, sabéis que siempre se suelen aprobar con un año de calaje, ¿no? Entonces esperamos, y yo me imagino que también en cuanto se apruebe formalmente el plan dentro de unas semanas, el Ministerio de Hacienda ya empezará con la rueda de la certificación, bueno, de aprobar toda la normativa, ¿no? Que nos permita poner en marcha ya en el año 21, con ese decalaje de un año, los nuevos fondos estructurales, en lo cual también la universidad, por supuesto, tiene un papel muy importante. Y desde luego, pues el resto de fondos competitivos, es decir, es un momento, yo creo que es inédito, es histórico y que hay que aprovechar, ¿no? Y además el papel que va a tener España, que la clave del éxito del Fondo de Recuperación es el juego que puede hacer Italia, España. Si somos capaces de hacerlo bien, el programa será un éxito. Si no lo hacemos bien, el programa será un auténtico fracaso en Europa, más allá de nuestras fronteras. Bueno, esto ya lo sabéis también, cómo está más o menos organizado. Sabéis que aproximadamente 50% del fondo lo gestionaremos comunidades autónomas, 10% entidades locales, 40% la Administración General del Estado, que no es algo homogéneo, sino que va a depender de las distintas áreas, y esto es algo que se va concretando también poco a poco. Ahora os contaré lo que nos han ido confirmando ya, y luego las líneas que directamente la Comisión distribuye desde Bruselas. Bueno, ¿qué hemos estado haciendo hasta ahora también? Es decir, en el mes de noviembre, el año pasado, publicamos un documento de trabajo de Estrategia Valenciana de Recuperación con unos grandes proyectos tractores. Ese proceso lo hemos ido evolucionando, madurando, aportando nuevas iniciativas, en un proceso que comenzó en el mes de diciembre y que ha continuado pues, hasta hace apenas unos días. De hecho, nuestra intención es aprobar ya como Estrategia Valenciana de Recuperación, con una cantidad de proyectos tractores que os contaré, que son los que se han ido constituyendo, conformando durante estos meses desde que comenzamos comenzamos hace apenas un año y desde que se publicó ese primer documento de trabajo. Y simplemente es la fórmula en la que se comenzó, y en el mes de diciembre una serie de reuniones identificativas, se han ido priorizando, se han ido discutiendo esos proyectos, y en ese proceso estamos ahora mismo. Y si todo va bien, pues de aquí a un mes, una vez que pase, ¿no?, esa aprobación formal del Plan España Puede, la Generalitat apruebe su Estrategia Valenciana de Recuperación con todos esos grandes proyectos, que para que os hagáis una idea hemos pasado de en torno a unos 14 que teníamos identificados en el mes de noviembre a aproximadamente ahora están en 22. Bueno, estamos decidiendo si los separamos o no, pero esa es la fotografía de cómo hemos ido trabajando también desde el mes de noviembre hasta la fecha. Y de nuevo, si todo va bien, una vez que se apruebe el plan del Gobierno de España por parte de las instituciones europeas, nosotros aprobaremos el nuestro y lo publicaremos. Esto lo sabéis también, lo que ha estado ocurriendo hasta la fecha, mucho movimiento, no de convocatoria, sino de las manifestaciones de interés, MDI, que ya es un término que se ha quedado aquí en la casa ya. Eran simplemente metodologías a través de las cuales algunos ministerios iban haciendo consultas para determinar qué formas, qué importes
son los que tendrían que poner encima de la mesa una vez que se active el plan para transformar desde la industria del hidrógeno, movilidad, industria, ciencia, transportes. Aquí ha habido distintas manifestaciones de interés dirigidas al sector público, a ayuntamientos, comunidades autónomas, a sus propias empresas, simplemente como una fórmula de trabajo y de metodología de toma de datos, ¿no? Entonces, no generaba ninguna obligación ni derecho. Aquellas entidades que no pudieron presentar una MDI podrán presentarse a la convocatoria. Las que presentaron al MDI tendrán que volver a presentarse a la convocatoria. Entonces, pero bueno, destacar ese proceso. Que a nivel autonómico, aquí tenéis simplemente el agregado de las que ha habido con los importes. Como este documento después os lo quedaréis, ahí tenéis esos datos. Pero bueno, al final estamos hablando de una cantidad de proyectos y una movilización, de nuevo, de la propia mitad de ayuntamientos y del sector privado muy importante, ¿no? Estamos hablando de un total de 88 proyectos públicos y de 258 proyectos del sector privado en las distintas manifestaciones de interés, en torno a unos 13.000 millones de euros, ¿no? Esto, más allá de los importes y de las cifras, lo importante es el movimiento, ¿no? Y los que habéis trabajado en fondos europeos, yo creo que es algo inédito también. Es decir, esa cantidad y esa energía y ese momento, ¿no? de tantas organizaciones que están dándole vuelta, reflexionando cómo podemos presentar proyectos, cómo puedo conectar con otros socios, cómo puedo buscar esos espacios y cómo puedo aprovechar la oportunidad que nos brinda Europa. Es totalmente, vamos, esto es inaudito, ¿no? Y yo creo que ese momento también hay que aprovecharlo, porque si tenemos oportunidades de financiación, pero no tenemos proyectos sólidos, ¿no? Y que los puedan reclamar, pues tendremos un problema, ¿no? Yo creo que eso es algo que sí, que más allá de los importes, destacar todo el trabajo que se ha venido haciendo todos estos meses y en el que hemos podido echar una mano y tratar de coordinar y tratar de defender ante el Gobierno de España y poner en valor todo este proceso. Bueno, vamos a lo de los PERTES, que aquí sí que tengo una novedad, no sé si es muy grata o no, pero bueno, sí que nos confirmaron la semana pasada, si recordáis en abril hablábamos de que el Ministerio de Hacienda iba a publicar un reglamento donde definiría qué características tiene que tener un PERTE. Eso no va a ser así. Lo que nos han confirmado es que no va a existir ese reglamento, sí que se pondrá en marcha el registro por parte del Ministerio de Hacienda, pero que cada convocatoria de PERTE que lance un ministerio puede tener características diferentes. Es decir, tiene sentido, que no tenga mucho que ver las características del consorcio para presentarte un PERTE de industria que las características de un consorcio para presentarte al PERTE de salud, ¿no? Porque probablemente el peso público-privado tenga que ser diferente. A modo de ejemplo. Entonces sí que nos confirmaron, no va a haber un reglamento de PERTES donde defina, mira, para el consorcio tiene que tener estas características y eso sea igual para todas las convocatorias, sino que sea la propia convocatoria del PERTE la que defina cuáles son las características que piden esa convocatoria. El primero de ellos, sabéis que es el de movilidad, acumulación de energía, que sacará el Ministerio de Industria. En principio, lo que nos dijeron es que lo iban a sacar en cuestión de 2 o 3 semanas, es decir, va a ser muy reciente y eso ya va a marcar una primera línea de qué es lo que pide, ¿no? Para poder presentarse a ese PERTE. De nuevo, no querrá decir que sea similar para el resto de PERTES, pero sí que de alguna manera nos va a dar una pista. Entonces, eso es un mensaje también que sí que es nuevo respecto a lo que hablábamos en noviembre, en abril, porque todos teníamos esa idea de va a haber un reglamento donde defina claramente cómo tienen que ser esos consorcios, qué vinculación, cómo se van a distribuir los recursos, si tienen que ser de varias comunidades autónomas o no, el rol del sector público. Eso no va a ser como reglamento, sino que serán las distintas convocatorias. Entonces, seguimos en cuanto a las características, pues lo que más o menos sabíamos, ¿no? Es decir, volumen importante, la colaboración de mundo de conocimiento, y ahí marcado ahí en rojo el rol de las universidades, ¿no? Yo creo que el trabajo que está haciendo la UPV es fantástico porque de alguna manera, si somos capaces de facilitar esa conexión entre universidades, centros tecnológicos y el sector privado, esos PERTES, esos proyectos que podamos presentar a esos PERTES serán mucho más sólidos, con lo cual la probabilidad de éxito será mucho mayor, ¿no? Yo creo que por eso el papel de la universidad es especialmente crítico, de nuevo, más allá de las líneas clásicas de investigación, sino como un componente fundamental para la transformación de la industria, en este caso valenciana, y para eso es fundamental el trabajo que se está haciendo, ¿no? Yo creo que ahí desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y con Salva y su equipo estamos trabajando bastante en tener todo el engranaje preparado para luego favorecer
esas conexiones, ¿no? Esto, en principio, lo dejamos más o menos como está, pero como os decía, iremos viendo cada uno de esos mensajes, cada una de las convocatorias, cómo queda. ¿Cuál es la lista de PERTES, ¿no? En principio, ¿no? Como decía Salva también, hay algunos que parece que ya están claros: hidrógeno verde, automoción, sector aeroespacial, inteligencia artificial, agroalimentario y salud. Esos, de alguna forma, más clara o menos clara, los han ido anunciando. Se habla de otros, porque también es un proceso que no van a salir todos a la vez, es decir, irán saliendo de manera progresiva, algunos coincidirán, otros saldrán en el año 22, otros saldrán en el año 23, eso está ahí. Sí que ya sabemos que no sabéis, pues el de automoción, como os decía, se va a salir ahora antes de verano, también este año se espera el agroalimentario, finales de año probablemente el de salud, el de hidrógeno no lo tenemos claro del todo, si será finales de año o principios de año, es decir, y se habla de otros posibles PERTES, ¿no? Yo creo que aquí va a haber también, pues, posiblemente modificaciones y ahí está habiendo muchas conversaciones para tratar de incorporar sectores específicos dentro de ese proceso, ¿no? Se habla de economía circular, microprocesadores o de energía renovable, ¿no? Entonces, marco ahí los que a priori sí que de alguna manera directa el gobierno ha dicho esto lo vamos a sacar, pero está hablando de otros. Y ahora falta ver también la temporalidad. Como decía, habrá algunos pocos que comiencen este año, a partir del año 22 habrá bastantes más y el año 23 también habrá. Y los del año 23 son probablemente los que habrá más novedades de los que aquí ponemos. Esto ya lo sabéis también, un poco cómo hemos ido trabajando, ¿no? En desde la Generalitat, tratando de aunar voluntades, de favorecer esa conexión entre el sector público, el sector privado, las universidades. Yo creo que, de nuevo, aquí habéis tenido un papel fundamental en todas las convocatorias que hemos ido de manifestaciones de interés recibiendo, en el que la Universidad Politécnica de Valencia ha participado en un montón de ellas, y eso yo creo que es algo bueno, ¿no? Y es algo que hay que aprovechar ese momento y que tenemos que reforzar y facilitar. Pues sí que es cierto que hay empresas con buenos proyectos que no están acostumbradas a trabajar con la universidad, y toda esa conexión, ese matching que podemos hacer va a ser muy importante. Y, de nuevo, también hay equipos de investigación o centros de investigación que quizá tampoco están conectados con el sector privado, ¿no? Y entonces esa conexión va a ser muy importante. Cerrando ya la parte PET y sector privado, contar también, bueno, pensando ya en línea más de universidad, ¿no? Sabéis que se lanzaron hace unos meses una manifestación de interés, lo que llamamos Plan Complementario de I+D+I. Tenían 8 áreas, ¿no? 8 áreas de interés, donde cada comunidad autónoma, en colaboración con las universidades, tenía que presentar algún tipo de iniciativa, y ahí, a partir de ahí, se iban a ir programando. Lo que nos han confirmado ya son estas 4, y aquí tenéis también el calendario, ¿no? De cuáles van a empezar ya en el año 21, cuáles se esperan para el año 22, y esas son las que vamos a tener un papel muy activo. Aquí tenéis el presupuesto también. No quiere decir que en las otras no vayamos a hacer nada. De momento, en estas sí, que estamos ya confirmados y trabajando con el resto de comunidades autónomas que participan en esos grupos. Sabéis que participan distintas comunidades autónomas, pero, digamos, son las primeras en las que ya estamos trabajando, y vamos a ver cómo evoluciona esto durante el año, de nuevo, año 21 y año 22. Esto ya está confirmado, así que la verdad es que muy contentos en ese sentido. Bueno, y luego ya, terminando, para abrir también la conversación, no olvidarnos de las pymes, ¿no? Yo creo que siempre es oye, ¿qué pasa? Esto parece que es de empresas muy grandes, el IBEX 35, ya está todo repartido, no va a llegar nada a las pymes. Ya lo dije la otra vez, pero creo que es importante repetirlo porque este mensaje tiene que llegar. Es decir, yo creo, sinceramente, que las pymes van a ser las grandes beneficiadas del plan. Lo que pasa es que es algo que no llama a los medios de comunicación y no se cuenta, ¿no? Pero, de entrada, las instituciones estatales y autonómicas que ya trabajan con pymes, que son muchas, la cosa es que tengan pocos recursos, pero que son muchas, con distintas líneas, eso se va a seguir utilizando, se va a seguir lanzando las mismas convocatorias, que evidentemente apunten a los objetivos del plan, solo que lo que van a ver es superfinanciados. Es decir, convocatorias donde antes un CEDETI había una empresa, un proyecto bueno, que quedaba, si había 10, pues se quedaba a la 15, a la 20, y se quedaba fuera, pues igual ya tenéis presentado el proyecto. Pero es que ahora, siendo la 20, es que igual ahora sí que puedes tener financiación, porque van a tener mucho más recursos, ¿no? Yo creo que ese mensaje es importante, de volver a intentarlo, de tener confianza en que sí, evidentemente tiene que tener un buen proyecto y alineado, y en ese caso va a haber muchas posibilidades de poder tener financiación para el mismo, ¿no? Y yo creo que eso es importante, y que las pymes ahí tienen mucho que decir, ¿no? Luego, se habla también, ¿no?, de la presencia de las pymes en los consorcios de los PERTES.
Y la otra parte que yo creo que va a ser muy importante es la de la digitalización. La digitalización, sabéis que es la segunda de las áreas de inversión, ¿no? Por volumen, después de sostenibilidad, y el gran beneficiado de las líneas de digitalización van a ser las pymes, ¿no? Yo creo que eso es algo que también hay que destacar y hay que aprovechar ese momento. Pymes, micropymes, vais a tener recursos para dar un salto, oye, pues en mayor o menor medida para avanzar en ese proceso de digitalización. Vais a tener acceso a otro tipo de convocatorias clásicas, entre comillas, si tenéis proyectos que realmente merezcan la pena, y eso es algo que no se nos puede olvidar. Y luego también decir que ya está habiendo algunas pequeñas, pero algunas convocatorias ya con cargo al presupuesto del plan de recuperación, ¿no? Como esa que tenemos aquí de ese tipo de ejemplo. Y el mensaje de la colaboración. También va a haber apoyo y líneas para ese concepto de clúster, porque todo el plan gira en torno a la colaboración y nos dicen comunidades autónomas colaborar, ayuntamientos colaborar, sector privado colaborar, y todas esas figuras, ¿no? que favorezcan esa colaboración, pues van a ser también apoyadas. ¿En qué momento estamos? ¿No? Y con esto voy terminando ya. Estamos recibiendo ya recursos, es decir, hay una partida, el Next Generation sabéis que tiene dos grandes bloques. Tiene el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es la parte más transformadora, la que apuesta por la sostenibilidad, digitalización. Y luego tiene el REACT-EU, ¿no? Que es aquellos fondos, es cierto que es la parte más pequeña, pero aún así dan un importe importante. A la comunidad, a la Generalitat Valenciana nos corresponden 1.257 millones, que es mucho dinero, ¿no? Y es casi un 13% de esa parte, ¿no? Para no tanto transformar nuestra sociedad, sino inyectar dinero rápido en la economía. Y ahí, por ejemplo, todas las ayudas del Plan Resistir se han financiado con esas líneas, o gasto sanitario o gasto social, ¿no? Esa parte está ahí, pero luego además ya estamos empezando a recibir, a través de lo que llamamos conferencia sectorial, donde los ministerios nos convocan a las comunidades autónomas, certificados. Los ministerios ya nos están dando un certificado donde dicen, oye, a la Comunidad Valenciana le corresponden, me lo invento, 50 millones para esta línea en concreto. Con ese certificado, ya a nivel contable nuestra Dirección General de Presupuestos ya puede generar el crédito, y la rueda administrativa, que sabéis que no somos especialmente ágiles, ya está rodando. Es decir, yo creo que eso es otro mensaje, sin tener que esperar a que haya una aprobación formal, la rueda ya está rodando, ¿no? Y aproximadamente ya nos han confirmado unos 400 millones de la parte del mecanismo de recuperación y resiliencia, no de la parte del RIAC. Y ese dinero sí que va a esa visión, ¿no? De transformar. Estamos hablando de apoyo a la formación profesional, digitalización de la educación, fomento de la economía circular, rehabilitación de edificios públicos desde el punto de vista de eficiencia energética. Ese tipo de fondos ya están confirmados, y con el certificado nuestra Dirección General de Presupuestos ya está moviendo la rueda. Yo creo que eso también es un mensaje de que esto ya está en marcha, ya que es cierto que las convocatorias a terceros sí que se espera que se apruebe ese plan, pero que la rueda ya está en marcha y que creo que era importante. Bueno, ya simplemente el cronograma, que lo sabéis, yo creo que también, ¿qué nos queda? ¿No? Lo que nos queda, bueno, al margen que desde la última vez que hablamos, sí que nosotros, unos días después, se aprobó el decreto ley de simplificación de la Generalitat, ¿no? En ese proceso de cómo vamos a ser capaces de gestionar esto. A finales de abril, España, cumpliendo el plazo, mandó a Bruselas el plan. Hemos tenido la aprobación de la Comisión, pero como digo, la aprobación formal será en el mes de julio, más o menos mitad de julio, que es cuando, digamos, ya tenemos pistoletazo de salida y a empezar el baile. Yo, por mi parte, si os parece, lo dejamos aquí, dejo de compartir y a vosotros. No sé si he contado muchas novedades o poco, pero bueno, es lo que hay. Nada, muchas gracias, Juan Ángel. No, nos interesa tener la última información, aunque no sea una revolución, pero sí se van modulando algunas cosas, se van orientando y conviene estar actualizados porque tenemos que ser, yo creo que una de las claves que ya comentamos en la última jornada es ser capaces de reaccionar con agilidad, sobre todo ante convocatorias no convencionales, ¿no? Que son las que todavía no sabemos muy bien cómo se van a configurar, ¿no? Por ejemplo, el tema del sistema de registro en los PERTE, que ha cambiado un poco respecto a la configuración original, ¿no? De convocatoria. ¿Cómo va a funcionar eso, Juan Ángel, el tema del registro? ¿El registro es un derecho a acceder a los fondos sin convocatoria o va a ser competitivo en cualquier caso, además del propio registro? ¿Cómo va a funcionar esa? Competitivos son siempre. El registro lo que será es una facilitación de la gestión administrativa. Es decir, tú tienes que registrarte como consorcio porque me he presentado un PERTE y entonces vuelcas toda la documentación y eso hace que
simplifica luego el proceso en el caso de, bueno, primero te tienen controlado y tienes toda tu información, pero en el caso de aprobación por el Consejo de Ministros, simplifica todo ese proceso administrativo. Pero competitivo siempre es decir, las convocatorias serán competitivas y sus consorcios competirán ellos para ser capaces de decidir a través de las pautas que se publiquen en la convocatoria cuáles de esos consorcios tienen los proyectos más interesantes y son los que se aprueben. Es decir, competitivos serán. El registro lo único que facilita es una facilitación administrativa del proceso, no es más de eso. Ajá. Vale. Muchas gracias. Bueno, Juan yo creo que Ángel, ahora para el turno de preguntas y adelante. en la línea de lo que comentaba Salva, un poco ahondando, que parece que la mayor preocupación por todos los directores de las estructuras de investigación, estamos hablando de plazos muy cortos, si en julio parece que se va a presentar este primer PERTE de automoción, sostenibilidad, movilidad, pues estamos a 15 días, ¿no? Y luego pues sucesivamente irán saliendo las convocatorias, que a grandes rasgos pues las características las tenemos claras, que la universidad tiene que estar presente, que tienen que tener volumen importante y demás. Pero a nivel de redacción, nos gustaría saber un poco más de detalle en qué podríamos avanzar en este momento, porque vemos que los plazos son muy breves, aproximadamente un mes, y nos gustaría, pues bueno, si podemos tener por delante estos 15 días o incluso el mes de julio y agosto, pues para ir preparándonos en adherirnos a estas convocatorias y a estos PERTES, yo creo que es importante, ¿no? ¿Cómo podríamos enfocar esto? A ver, la suerte, en principio lo que nos dijeron la semana pasada, que estuvimos ahí en Moncloa, es que va a haber tiempo, es decir, no va a ser sacar una convocatoria el 1 de agosto y me la tienes que presentar el 31 de agosto, sino que, de hecho, otra cosa es que luego veamos cómo serán las convocatorias, pero la de automóvil, por ejemplo, que iba a salir en principio en torno al 1, iban a dar quizá en torno a 2 meses, ¿no? Para poder presentarlo, para que... La ventaja de los que tenéis proyectos que no están vinculados a ese PERTE es que vais a verlo, la realidad de la convocatoria. Esa convocatoria es la que va a marcar luego la dinámica del resto. Es decir, los que tenéis que preocuparos más son los que tenéis un proyecto vinculado a la automoción y a la acumulación de energía, que será el primero, pero nos transmitieron tranquilidad de, oye, tranquilos, que habrá tiempo para presentarlo, aunque es cierto que suelen ser proyectos, ya os digo, desde que se presentó en el mes de enero, ¿no? Que fue la convocatoria de industria. Vamos, todos los que tenemos controlados han ido avanzando, evolucionando, están trabajando en ello, ¿no? Y están bastante maduros y aún así nos dijeron que iban a dar un plazo razonable para poder presentarlo. El resto, además, vais a tener la información de primera mano de qué están pidiendo en esa convocatoria, aunque, repito, ahí incidieron, es decir, no todos los PERTES o las convocatorias de PERTES vamos a pedir los mismos requisitos. Puede haber alguno que haya matices. Pero vamos, yo creo que la información va a ser bastante clara. Y otra cuestión que no he comentado, aunque es algo que interesa más al sector privado, es el tema de las ayudas de Estado. Ahí también es algo que está preocupando mucho. Claro, estamos hablando de qué intensidad de ayuda, cuánto puedo recibir. Hay una normativa que en función de si eres PYME, no eres PYME, que te permite, ¿no? Te topa a la hora de recibir esas ayudas. También nos dijeron que estaban planteando a comisión un régimen de flexibilización, un régimen excepcional, sobre todo de los grandes proyectos, ¿no? Y que la comisión, el gobierno se ha comprometido con la comisión en presentar una propuesta de cómo plantear un sistema distinto del que actualmente existe y que regula las ayudas de Estado, ¿no? Era algo que realmente preocupa bastante en el sector privado. Gracias. Hola. Hola, buenos días. ¿Puedo hacer una pregunta? No sé si se me escucha. Sí, Adrián, adelante. Sí, disculpadme. Muchas gracias, Juan Ángel. En relación con lo que estáis comentando ahora, porque es un tema que preocupa a todos y preocupa a todos los que están montando proyectos con mayor o menor ambición o con mayor o menor dimensión. La realidad, y creo que sois conscientes, creo que sois conscientes de esto, y sería importante que fuera consciente el gobierno y la comisión en lo que cada uno en su nivel, en el marco de esa subsidiariedad, la toma de decisiones. Hay ambiciones que no van a poder materializarse si hay un nivel de financiación suficiente. Y eso es así. En el caso en concreto del proyecto en el que yo estoy involucrado, en el que estamos empujando del hidrógeno que comentaba antes Salva,
si no hay una financiación suficiente, simplemente las cosas no van a ocurrir. No es que vayan a ocurrir más o menos, es que no van a ocurrir. O sea, en inversiones que implican un alto riesgo tecnológico y un alto grado de obsolescencia tecnológica en el corto plazo por ser tecnologías muy incipientes, si los volúmenes de financiación, si las financiaciones, independientemente de cuál sea el marco de ayudas de Estado estándar o la mejora que se pueda aplicar, si no hay un ajuste, incluso sectorial, considerando las particularidades de cada proyecto y no únicamente las particularidades de cada receptor de la ayuda, si eso no ocurre, hay determinadas ambiciones de líneas de transformación, de arranque de líneas de transformación que simplemente no van a producirse, no van a tener lugar. Y creo que eso lo sabéis, pero sería importante que esto llegue al nivel más alto posible, porque y por todas partes está llegando la misma información, creo, pero esto es una realidad de la que creo que no podemos... No, pues yo contigo, Adrián. Por eso yo creo que el mensaje que decía, no todos los PERTE van a ser iguales, ni todas porque no tiene nada que ver, uno en el que es mucho más industrial y otro en el que el momento de innovación requiere asumir más riesgo, y por eso ahí va a haber cambios, ¿no? Y no se descartaba ninguna posibilidad incluso de entrar, formar parte como socios también en el sector público de ciertos consorcios, ¿no? Es decir, que eso, pues, desde el punto de vista de ayudas, abre un escenario totalmente diferente. Es decir, se es consciente, ¿no?, del problema y por eso el mensaje de cada PERTE puede ser distinto, no es igual el grado que corresponde al sector salud, pues el peso del sector público tiene que ser mucho mayor, el grado de innovación es distinto del que tenga que ser uno aplicado más a industria. Es decir, el mensaje es, eso se va a ir adaptando y entiendo que también se va a ir adaptando, y es lo que se está negociando con la Comisión, el grado de la intensidad de ayudas, y ahí, vamos, no se descarta ninguna fórmula. Javier quería también, creo. Sí, yo también quería hacer una pregunta con respecto, bueno, a varias cosas, ¿eh? Una, si hay una asignación económica para los PERTES, ¿eh? O sea, si dentro de todo el paquete, vía PERTES hay una estimación de cuánto. Ligado con eso, si cuando se produzca una convocatoria PERTE, se va a elegir solamente un proyecto o pueden aprobarse varios proyectos dentro de una convocatoria PERTE. Tercero, en relación al registro, yo lo que había oído es que el registro era de quienes iban a participar, pero tú has hablado de consorcios, o sea, lo que se va a registrar son consorcios. Bueno, confirmar ese asunto. Y lo último, respecto al tema de las ayudas de Estado. Es que el cambio es muy relevante, ¿no? O sea, aquí hay un marco de ayudas de Estado que permite un nivel de subvenciones o de financiación cuando se trata de I+D o de innovación, y fuera de eso lo que hay es una regla de minimis, ¿no? Una regla de minimis que permite, o sea, que topa en 200.000 y ahora en 800.000 con la pandemia, pero digamos son cantidades irrisorias en relación a los volúmenes que estamos hablando. Entonces no sé exactamente si el tema de un poco, porque también alguna gente nos ha dicho, no, aquí hay el artículo 107 del tratado que hay que cumplir y que la protección de la competencia por encima de todo, ¿no? Entonces, claro, va a haber una excepción tan brutal, digamos, para decir, esto se salta esa parte del marco de ayudas de Estado y tiene vía libre, ¿no? O sea, eso... ¿Empiezo por ahí? Sí, por donde quieras. Bueno, el primer comentario es que no solamente hay ese reglamento se centra en I+D+I, hay otros epígrafes, por ejemplo, sobre sostenibilidad, hay otro de ellos, que hay una serie de epígrafes donde puedes tener más margen más allá de los minimis. I+D+I es uno, pero si no recuerdo mal, porque ya hace tiempo que no sé si son 7 o 8 epígrafes distintos de aquellos proyectos que encajen en este o en este, tienen reglas diferentes de ayudas de Estado, que aún así no son suficientes, pensamos que no son suficientes para los límites, o sea, para el tipo de proyecto
y el concepto de transformar, ¿no? y de grandes inversiones que están encima de la mesa. Por eso es lo que cuando estuvimos la semana pasada, esto se lo está trasladando todo el mundo, ¿no? Es decir, aquí podemos fracasar si no somos capaces de resolver ese problema, ¿no? Yo creo que, vamos, nos dijeron que lo han tratado así y que se han comprometido con la Comisión en plantear un modelo diferente, excepcional, por la coyuntura, puede que sea aplicado a los PERTES, puede que no, es decir, eso veremos cuál es el modelo y lo tienen que presentar en un par de semanas, ¿no? Para resolver esta cuestión antes de que comiencen a adjudicarse esas ayudas, ¿no? Pero ahora mismo la normativa es la que hay una especie de congelación hasta finales de año en el que estamos ahí, pero que la normativa, si no se cambia, aplica. Y hay una normativa que evita pues eso, la libre competencia y que se buscan ayudas de Estado. Es cierto que los mínimos es una opción que es más pensado en una pyme que puede presentar una pequeñita ayuda, pero que el reglamento te permite más excepciones más allá de I+D+I, muchas de ellas asociadas a lo que se quiere promover por el propio plan, pero que aún así no es suficiente. Es decir, lo que se quiere es ir más allá de ese reglamento en este momento, ¿no? Hablaba de consorcios porque el concepto de quiénes se tienen que presentar a un PERTE, uso la palabra consorcio en el sentido de sí que habla de colaboración público-privado, distintas empresas, por eso hablaba de ese consorcio, ese grupo, es el que se presentará a esa convocatoria. Por eso decía que luego no sé, yo entiendo que es así, ese grupo tendrá que estar definido de alguna manera y serán los que como grupo estén en ese registro. Luego, evidentemente, cada componente de ese grupo tendrá que facilitar la información que se pida, pero hablaba de consorcios porque es el grupo el que se presenta a una convocatoria. No es todos los componentes desagregados que se presentan a la misma, sino como grupo. Oye, formamos parte de este consorcio y nos queremos presentar a este PERTE. Y el PERTE como tal puede haber varios. Un único PERTE, de hecho, es la idea, ¿no? Que tú lanzas convocatorias que se asocian a sectores, a industrias, con la idea de que pueda haber un proyecto o un consorcio, por el mismo término, que encaje en cada uno de los eslabones de toda la cadena de valor. El caso de las baterías, que es el que habrá proyectos más vinculado a la extracción y manipulación del litio, otro en la fabricación de las celdas, otro me lo invento, porque tampoco te creas que yo sé mucho de esto, pero con la idea de que en una única convocatoria se van a aprobar varios consorcios, cada uno especializado en unos eslabones de la cadena de valor. Y también os dijeron una cosa, es decir, no descartemos que si ven dos consorcios que aplican al mismo eslabón y ven que puede haber sinergia, les llamen a los dos y los sienten en una mesa y les digan, tenéis que poneros de acuerdo porque necesitamos que vayáis juntos. Eso nos han dicho que puede ocurrir también. Ya le aplicará a quien la aplique, pero que de entrada lo que sí que sabemos es que una convocatoria de PERTES no va a ser para un proyecto solo. Vale, gracias. Bueno, pues si a nadie lo pregunta, no estoy en una marisquería, ¿eh? Es que he dado la mesa de lado y alguno me ha dicho ya, dice, parece que estás en una marisquería ahí detrás. No, es mi despacho todo. Eusebio. Juan Ángel, al hilo de lo que estás comentando, convendría para las estructuras de investigación que no estén trabajando en un consorcio para presentarse a un PERTE que lo hicieran. Porque no te vas a presentar de forma individual o adherirte a uno de los grandes proyectos estratégicos aportando pues todo el conocimiento, capacidades que puedas tener en esto, pero lógicamente tendrás que ir pues de la mano de una empresa promotora y de varias empresas, de varias instituciones, parques científicos, es decir, que ahí sí que se puede ir avanzando ya. El de baterías es pues bueno, el más inminente, pero bueno, los siguientes van a ir antes de final de año, pues probablemente los otros 4 que has comentado, ¿no?
Sí, esa es la idea y eso estamos conversando con las universidades. La idea, estamos también con la ABI, que al final, de alguna manera, puede representar esa conexión mundo-conocimiento, mundo-empresa, pensando que puede ser la manera más adecuada una vez que ya nos han confirmado, porque estamos pues esperando el reglamento. Bueno, pues cuando nos publiquen el reglamento y veamos en el reglamento, ahora estamos pensando cuál puede ser la manera más sencilla para facilitar esa conexión. Y una empresa que tenga proyectos interesantes conecte con el mejor grupo de investigador, o al revés, también tengo este proyecto, necesito industria que pueda aprovecharlo, ¿no? Miguel El Jover, por favor. Sí, hola, buenos días, Juan Ángel. Yo quisiera preguntarte alguna duda que tengo sobre los planes complementarios. Yo estoy involucrado de alguna forma en el plan complementario de ciencias marinas, pero tengo alguna duda. Sé que la propuesta está en marcha por los coordinadores de la Comunidad Valenciana, pero mi duda es si también, al igual que los PERTE, se podrán presentar varios proyectos, varios consorcios o cómo va a funcionar, porque la verdad es que no tenemos más información al respecto. Gracias. Pues ahí me pillas, pero sí que he quedado con Carmen de Vía mañana, creo que está en mi despacho, precisamente para hablar de esto. Entonces no te puedo ayudar mucho ahora, Miguel, pero vamos, mañana precisamente tengo reunión con ella para entender bien cómo funciona y desde el punto de vista de la cofinanciación que tenemos que poner, pero no te puedo ayudar mucho más, lo siento. Vale, gracias. Cuando lo sepas, comunícaselo a la CPI para que nos lo transmite. De acuerdo, muchas gracias. Sí. Gracias. Alfred Peris. Hola, soy Alfred Peris del Instituto de Matemática Pura y Aplicada. Un poco a raíz de la cuestión que ha salido anteriormente sobre el tema de los consorcios, entiendo que cuando se habla de consorcio lo digo porque, bueno, si son más bien las estructuras de investigación, yo entiendo que sería más bien la UPV, es decir, si determinada estructura de investigación tiene contactos con empresas, etcétera y tal, al final eso está dentro de esto que nos ha presentado anteriormente Salva, en esa matriz donde se han puesto esas capacidades, etcétera, pero el consorcio es la UPV, no es, o sea, no forma parte, digamos, la estructura de investigación, aunque luego está una estructura de investigación detrás, pero en realidad quien se presenta es la UPV, ¿no? En el consorcio con las empresas, ¿no? Es una cosa que quería aclarar, ¿verdad? Sí, yo entiendo que es así, que es la figura jurídica UPV la que se presenta como entidad con la firma del representante legal que corresponda y con la implicación técnica y científica de un instituto o varios, dependiendo del consorcio en particular. Esa sería la configuración. Luego la otra cuestión era sobre, digamos, el documento de España Puede. Habían algunas líneas que estaban dotadas con 0 euros, ¿vale? Es decir que, pero sin embargo, algunas estructuras de investigación mostramos nuestras capacidades en esas líneas, a pesar de que obviamente estuvieran dotadas con 0 euros, es decir, que no iban, por lo tanto, a tener PERTEs asociados. No sé, sin embargo, luego mirando el documento de forma rápida, me lo he descargado y tal, he visto que esas no aparecían en el documento interno de la UPV. No sé si es que realmente ahí simplemente no se va a plantear nada de colaboración, digamos, con las administraciones en esas que no tienen dotación o qué es lo que se plantea ahí en ese sentido, ¿no? Bueno, yo creo que tiene, o sea, del documento que hemos hecho, o sea, España tiene reformas e inversiones, ¿no? ¿Vale? Es sobre la parte de inversiones sobre las que se ha hecho el documento este, ¿no? La parte de reformas normalmente son modificaciones legislativas o modificaciones regulatorias, ¿no? Bueno, no del todo, había algunas también en aspectos de Hacienda, etcétera, de impuestos, donde nosotros, por ejemplo, pusimos alguna capacidad desde nuestra estructura. Entonces, pues sí, efectivamente son reformas, pero que bueno, que algunas capacidades pueden ser aprovechables, digamos, como asesoramiento, ¿no? En algunos aspectos. Entonces, si no se considera que eso, digamos, va a ser también recogido, pues simplemente he visto que no aparece en el documento, era por eso mi intervención en ese sentido. Lo que sí que además recuerdo una pregunta que se me ha quedado por responder a Javier sobre los importes. Sí que han dicho que es algo que va a ir variando. Es decir, lo que funcione bien, o sea, va a haber movimiento entre partidas. Entonces,
en los dos sentidos. Aquello donde haya dificultades, por ejemplo, una que puede ser más compleja de gestionar, que no tiene nada que ver con vosotros, pero de eficiencia energética en edificios de particulares, hay una cantidad de recursos muy importante y hay dudas administrativas de que eso al final con las asociaciones de vecinos o con la comunidad de propietarios es una línea en la que puede haber luego cambios, ¿no? Y movimientos de unas partidas a otras. Es un punto de arranque, pero que probablemente va a haber movimientos. Muchas gracias. Gracias. Francisco Tinaut, por favor. El micro. Gracias, Francisco. Perdón, que no le había dado el micro. Vale, muchas gracias, Salvador, también al ponente Juan Ángel Poyatos. Y yo creo que vamos clarificando un poco la situación, aún así, como desde el Instituto CMT, junto con otros institutos de la universidad y también la Fundación de la UPV, estamos trabajando en este proyecto que tiene que ver con hidrógeno, movilidad y demás. Bueno, sin entrar en detalles, pero bueno, al final hay varios elementos de este proyecto. Hay producción de hidrógeno, hay utilización, hay parte de desarrollo tecnológico I+D y tal, pero por otro lado tiene un ámbito geográfico porque corresponde más o menos al área metropolitana de Valencia, quizá con alguna extensión y tal. También hay otros proyectos en Cataluña, en Aragón, País Vasco, en fin. Ya digo, sin entrar en detalles, pero claro, al final partíamos un poco de la idea, voy a decir, de la ilusión de plantearlo como un PERTE, pero a lo mejor no es estrictamente un PERTE como tal. Entonces, dicho esto, diría, en una de tus transparencias hablabas de que hay unos fondos del Estado, digamos, que el Gobierno va a gestionar, entre la convocatoria de PERTES, otra parte va directamente, me recuerdo un porcentaje del 10% a los ayuntamientos, el 50% a las comunidades autónomas, creo que son esas las cifras. Quiero decir, no sé si podrías resumir, es decir, hemos hablado mucho de los PERTES, se habla también del plan complementario, que entendería que es más para investigación y desarrollo con menos participación empresarial, pero podrías decir, vale, tenemos PERTES, tenemos el plan, ¿qué otras opciones tendríamos para proyectos que son de colaboración público-privada, en el sentido que hay empresas y va a haber inversiones, pero va a haber desarrollo tecnológico, etcétera? Mira, ¿qué ventanillas, si se permite la expresión, podríamos optar? Sí, gracias, Francisco. PERTE de hidrógeno va a haber, de hecho es uno de los que han anunciado, es otro de los que, por ejemplo, además que es otro ministerio, probablemente sean características distintas al de industria, ¿no? Pero sí que es un espacio donde van a lanzar un tipo de PERTE, sabes, bueno, lo sabrás mejor que yo, que hay aplicaciones más vinculadas a la industria, aplicaciones más vinculadas a la movilidad, entonces no sabemos muy bien si el PERTE va a tener un foco o va a ser común ese concepto de toda la cadena, ¿no? O se va a centrar más en la aplicación en industria y la aplicación de... Nos han dicho que en el Ministerio de Transporte va a haber líneas de proyectos innovadores. O sea, no tenemos muy claro, cuando veamos cómo queda el PERTE de hidrógeno, se supone que todo se complementará, ¿no? Y se supone que los ministerios hablan entre sí. Y que cuando saquen cómo fomentar el uso del hidrógeno verde como fuente de energía renovable, etcétera, habrá una parte importante que se integrará en la convocatoria del PERTE que lance el Ministerio de Transición Ecológica y es posible que el Ministerio de Transporte, en el caso de la aplicación, que además también es el que lleva agenda urbana por la parte de movilidad de las áreas metropolitanas, saque algún tipo de línea también. Eso no está claro del todo. Sí que sabemos que se quiere apoyar, que es no solo por el Gobierno de España, la propia Comisión, que es uno de los PERTES que va a sacar el Ministerio de Transición Ecológica. Al sacarlo el Ministerio de Transición Ecológica, yo no tengo tan claro que la aplicación de transporte como tal sea el propio Ministerio de Transición Ecológica, o igual le dan un papel específico al de transporte, que es el que lleva agenda urbana. Es decir, eso no lo tengo muy claro, ¿no? Sí que sabemos que se quiere apoyar, pero quién va a hacer qué no está claro del todo. Ya, y si, digamos, no fuera la opción de PERTE, digamos, no sé, se plantea a nivel de comunidad, concretamente Generalitat Valenciana, o incluso podría decir, bueno, el Ayuntamiento de Valencia podría tener unos fondos, suponiendo este ejemplo, pero que podría luego designar a un proyecto que le interese, o
Sí, se supone que, por ejemplo, en temas de movilidad va a haber líneas específicas para ayuntamientos de más de 50.000 habitantes para el fomento de la movilidad sostenible, ¿no? Entonces, esos recursos siguen al ayuntamiento que tendrán que aplicar en una iniciativa, un proyecto que hayan presentado a esa convocatoria. Es decir, eso es una posibilidad de cómo a través de, en este caso, el Ministerio de Transporte, que lleva movilidad y agenda urbana, derivará recursos a los grandes ayuntamientos que a su vez tendrán que aplicar en ciertos proyectos que fomenten la movilidad urbana. A nosotros también, a la Consejería de Transporte, pues quizá más en el contexto metropolitano, nos lleguen recursos para proyectos de movilidad. Es decir, aquí la colaboración público-privada, el espacio más novedoso lo aporta el PERTE, que es ese concepto de consorcio que se presentan juntos. El resto ya van a ser fórmulas más clásicas, algunas en las que si es un tema más de investigación, de hecho, en los planes complementarios sabes que había uno sobre hidrógeno también o acumulación. La parte más de investigación se irá a innovación, a ciencia, la parte más de transporte irá a transporte. O sea, eso lo que nos obligará a esas fórmulas más clásicas en el que parte de un proyecto habrá que presentarlo a una convocatoria tradicional o recursos que se transferirán al ayuntamiento o a la comunidad autónoma para que haga una serie de inversiones. Digamos, es más de lo mismo en cuanto a los formatos. Lo novedoso es el concepto ese del PERTE y la agrupación que presentan juntos un proyecto mucho más integral. Vale, muchas gracias. Y luego ya usando un poco, también Adrián antes comentó un poco el tema de la intensidad de financiación y demás, claro, proyectos en los cuales, pues, en hidrógeno, evidentemente todos los suscribimos, pero el hecho es que es una tecnología nueva cuya demanda hay que crear prácticamente al mismo tiempo que la producción. Entonces, claro, tanto unos como otros, me refiero, tanto los del lado de la generación quieren ayudas para poder acometer una inversión de dudosa rentabilidad a medio plazo y los de la demanda pues quieren ayudas para los vehículos que, nos guste o no nos guste, son más caros, ¿no? Sí. No sé si se habla de algún nivel de referencia, de intensidad de ayuda. Ahora mismo, a fecha de hoy, aplica la normativa que existe, que es, hay un reglamento de excepción donde decía Javier, hay una línea que te explica en función del tipo de proyecto de I+D+I, pues puedes llegar a un porcentaje determinado, si eres pyme o si eres gran empresa. En el caso de que seas, hay otro epígrafe sobre sostenibilidad. Ahí sí que a fecha de hoy, y mientras no haya cambios, tendrías que buscar tu proyecto, o en ese caso la línea específica, si encaja en un epígrafe u otro, el tipo de empresa o de institución que eres, para ver qué intensidad de ayuda podrías recibir. A fecha de hoy, ya os digo que se está trabajando en un escenario, en el marco de la recuperación, mucho más flexible. No sé si se conseguirá o no. Vale, muchas gracias. Sí. Al hilo del proyecto de hidrógeno, Juan Ángel, viendo en el escenario de el primer PERTE va a ser movilidad sostenible y hay otro de hidrógeno verde, este proyecto tiene los dos ingredientes. ¿A dónde debería acudir? El primero se habla muy vinculado a la industria automóvil. Muy vinculado. Vale. De hecho, se habla que incluso es posible que pidan a que uno de los socios sea un fabricante. Un gran fabricante, ¿no? Ok. A partir de ahí, luego, de nuevo, cadena. Y con cadena sí que puede encajar una línea distinta ahí, o un papel específico de una universidad o no, pero que ese concepto es muy automóvil. Vale. Yo creo que aclara un poco el escenario. ¿Alguna cuestión más entre la audiencia, el público? Hay una por ahí. José Miquel y Eusebio también levanta la mano. El micro, José Miquel. Sí, perdón. Ángel, muchas gracias. Pero no sabemos cuántos PERTES hay presentados. No te he escuchado bien, José Miquel. Sí, que hay PERTES presentados, pero no sabemos cuántos PERTES hay presentados. ¿Correcto? Entonces, presentados no, lo que ha habido son manifestaciones de interés presentadas. Sí, perdón, manifestaciones de interés presentadas. Pero esta información no es pública.
Te lo digo porque cuando salgan las convocatorias hay dos estrategias. Volver a presentar un PERTE completo desde cero, cosa que va a costar mucho tiempo, o sumarte a PERTEs que ya estén presentados. Esta información, ¿cómo vamos a poder acceder a ella? ¿Hay alguna forma de acceder a esta información? Yo sé que de ese proceso de elaboración de las manifestaciones de interés desde enero, los proyectos han ido evolucionando y van haciéndose cada vez más grandes. O sea, esas conversaciones se están produciendo entre la industria, los institutos tecnológicos, las universidades, es decir, eso se está produciendo ya. Nosotros lo que pretendemos es que se nos transmita, es decir, pues os decía que estamos viendo con la ABI alguna fórmula en la que empresas que tengáis proyectos, una vez que sepamos esas convocatorias, que tengáis proyectos interesantes y ese concepto de transformar, porque lo que no va a haber es un PERTE para, oye, quiero hacer una inversión en mi empresa para modernizarla, eso no es un PERTE. Es decir, el PERTE tendrá que ver con, de nuevo, la idea de transformar una industria, un sector entero. Entonces, cuando tengamos conocimiento de proyectos en algún espacio donde tú podrás decir, oye, yo como empresa tengo un proyecto interesante o quiero participar en un PERTE de este sector, de la parte de las universidades, lo mismo, es decir, oye, tenemos centros de investigación que pueden encajar en el de hidrógeno, nosotros facilitar esos contactos. Eso es lo que tenemos que ver cómo articularlo, porque os decía, estábamos esperando a que se publicara el reglamento de PERTES, todo el mundo, para ver, una vez que sepamos qué es, pues, pero como ya sabemos que no va a ser así, tenemos ya esa reunión para configurar algún mecanismo que permita esa conexión entre empresas que tienen interés, que tienen proyectos sólidos, centros de investigación que tienen y facilitar esa conexión. No sé cómo va a ser aún, pero lo vamos a hacer. No, pero vosotros tenéis acceso a la lista de manifestaciones de interés o PERTEs que se han presentado y quién hay detrás. Sí. Esa información. Nosotros, el Ministerio, no todos los ministerios, pero la mayoría nos lo han facilitado. Algunos los conocíamos y otros no los conocíamos, pero nos pasan. Bueno, también hay que decir que la información, el nivel de calidad, porque nos han pasado PERTEs de empresas que están en La Rioja, en Galicia o del Ayuntamiento de Cádiz, pero bueno, más o menos lo tenemos controlado, pero en todo caso sirve relativamente, es decir, aquí de nuevo, cuando sepamos dar una convocatoria, si estáis interesados, los que necesiten, porque te digo que nos llegan conversaciones y reuniones continuamente de grupos que están trabajando y madurando su proyecto de lo que presentaron en enero y ahora hemos añadido no sé quién y ahora hemos metido no sé cuál. Eso sí que se está produciendo. Nosotros, en medida que tengamos esa información, podemos conectar y yo les digo, ostras, pues sería bueno que habléis con esta empresa porque tiene un proyecto muy parecido. O no, pero que esa información que nosotros tenemos no quiere necesariamente, porque también te digo, por ejemplo, en la manifestación de interés de industria, el 90% de las cosas que se presentaron realmente no van a encajar en el PERTE, la mayoría. Porque eran muchos planteamientos de quiero renovar la maquinaria de mi empresa, o sea, no van a encajar. O sectores que de momento no sabemos si va el PERTE. Por ejemplo, a nivel de turismo, han presentado muchos proyectos y la fórmula de turismo va a ser diferente, no va a ser a través de PERTEs, ¿no? Entonces, no todo lo que se nos presentó va a tener encaje en una convocatoria. Entonces, cuando tengamos ahora ya más claro qué sí tiene sentido y qué no, haremos una comunicación y diremos, esta es la institución o el mecanismo a través del cual vamos a facilitar quien lo necesite, porque igual yo te digo que hay algunos que nos consta que están ya bastante maduros, estructurados y no van a necesitar y que tienen el centro de investigación que les toca no van a necesitar esa ayuda, pero quien lo pida y pues podamos ahí echar una mano. Vale, gracias. Lo haremos con la ABI. Con la ABI, ¿no? La figura aquí central es la ABI, la que tendrá el conocimiento de todos los PERTEs. Sí. Vale. Gracias. Pues soy yo, voy a levantar la mano. Hemos pensado Miquel y yo lo mismo, porque la confidencialidad pues se entiende, ¿no? Y la información que hay es muy sesgada y muy dispersa, ¿no? Esto que decías, que hay un PERTE en Cádiz de algo y tal, o del sector porcino. No, pero que lo sabemos y vamos, pues bueno, teniendo pues información pues a través de noticias o de publicaciones, pues cuando se hacen.
pero que no queremos perder esta oportunidad y anticiparnos, ¿no? Una vez elaborado el documento de matriz, tenéis muy fácil y nos brindamos, ¿no? Con cualquier persona de tu equipo a esta unión de manifestaciones de interés que ya tenéis previamente a las convocatorias. Como ya sabemos qué puede ofrecer la universidad, pues vamos, nos brindamos anticipadamente a que nos digáis Lo que no dónde podemos hacer es podemos sumar, entrar sumar. directamente. No podemos es publicar, mira, estos son No, todos. no, Entonces hay evidentemente. que hacerlo al revés. Oye, vamos a abrir un espacio en el que quien tenga interés en conectar de un lado o de otro, hacérnoslo saber y entonces, pero no podemos sacar, mira, Está claro. consorcios que se han presentado a parte de agroalimentario. Pues son todos, no, eso no podemos hacer. Por eso será al revés. Es decir, ese es el espacio, sector privado, universidades, los que tengáis intereses, decirnos y vemos cómo facilitar esa conexión. Muy bien. No Muy sabéis bien. de llamadas queridas que tengo, ¿eh? Cada vez que cojo el teléfono me meto en una de estas. Nada, te agradecemos mucho, Juan Ángel, este rato que nos has dedicado, también forzando tu agenda. Sabemos que tenías el tiempo muy milimetrado y hemos forzado un poco para poder estar un rato más contigo y poder tener este espacio de preguntas un poco más distendido. Te agradecemos esas facilidades. Y nada, reiterarte el agradecimiento, a vuestra disposición para lo que penséis que desde la UPV podemos aportar. Nosotros estamos comprometidos a sumar en todo lo que podamos. Estamos a disposición de la Administración y de la Generalitat. Podemos hacer muchas cosas, ya lo sabéis, lo hemos plasmado en esta matriz que estaremos completando en los próximos días y seguro que vamos a tener un papel relevante en todos los proyectos que se configuren, pero queremos hacerlo bien, con tiempo y garantizar así el máximo impacto. A vuestra disposición, Juan Ángel. Pues yo creo que es la línea. Además, venimos trabajando duro con vosotros también desde hace tiempo y ahora falta ya terminar de encajar y quizá pues no, la decepción que esto parece que llevamos ya tanto tiempo, pero la realidad es que no llevamos ni un año, ¿no? Como quien dice, desde que se pusieron de acuerdo los presidentes europeos fue en julio y sabéis lo que cuesta una administración que formáis parte de una, lo que en menos de un año el dinero esté llegando en esos volúmenes porque ya está llegando, o sea, formalmente ya está llegando y eso provoca también que parece que llevamos mucho tiempo, pero no es tanto tiempo, ¿no? Y yo creo que ha habido mucha expectación también, hay muchas expectativas, ¿no? Y tenemos que jugar también con esa parte de frustración para que no encuentre al final su espacio y ahí es donde yo siempre lanzo mensaje. Esto es uno de los fondos, pero hay muchas más alternativas y la idea es aprovechar el momento Europa para no generar desánimo donde no encaje porque tu sector, pues por lo que sea, no ha entrado en ese concepto, pero bueno, pues miramos otras opciones. Muy bien, pues muchísimas gracias. No te entretendremos más. Seguiremos en contacto para todo aquello que necesitéis. Estamos a vuestra disposición. Y nada, agradecer a todos los asistentes su presencia y espero que haya sido de interés y seguimos. Esto no para. Tenemos que seguir siendo proactivos y estando alerta. Muchas gracias a todos y a todas. Chao. Hasta luego, Juan Ángel. Muchas gracias.